Mi nombre es César Montilla, yo soy ingeniero de ventas en la empresa Grundfos. Acá en este caso, en este video le voy a explicar cuáles son los tips para lo que es la instalación de una bomba presurizadora Grundfos 1590, UPA 1590. Importante, acá en el video vamos a explicar lo que es la instalación, los pasos a seguir utilizando lo que es un exhibidor dinámico, ¿sí? Obviamente la bomba ya está instalada, pero vamos a tratar cada punto paso por paso para ir explicando lo más importante. Ok, importante, esta bomba siempre debe trabajar con tanque elevado. Acá en este caso el tanque elevado está ubicado acá, ¿sí? Una vez que tomamos eso en cuenta, debemos de buscar en la instalación hidráulica o en el domicilio el colector de bajada, que es el colector que va a suministrar agua a la bomba. Una vez ubicado eso, acá es importante que esta bomba puede trabajar en tres posiciones. Puede trabajar de esta manera, puede trabajar de esta manera o puede trabajar de esta manera. Siempre con el eje de manera horizontal. En este punto, como el fluido viene así, entonces la bomba debemos colocarla de esta manera, ¿sí? En el sentido que indica acá la flecha. Siempre respetando que quede totalmente horizontal el equipo. Dicho esto, es importante que antes de coloquemos la bomba, como esta bomba trabaja con un sensor de flujo, es importante que antes de colocarla abrimos lo que es la cañería para vaciar un poco o que corra un poco el agua en el caño de succión del equipo, para evitar que cualquier suciedad que tengamos en la tubería o cualquier incrustación de sarro pueda afectar o tapar lo que es el sensor de flujo en su pleno funcionamiento o en el arranque de la bomba. Hecho esto, que ya descartamos lo que son la suciedad de la cañería, procedemos a colocar la bomba. Importante que debemos colocar la bomba con sus medias uniones que ella trae, ¿sí? Y acá directamente colocar lo que son las juntas de goma. No requiere lo que es teflón, ¿sí? Acá el teflón lo requiere de este punto para acá, pero en la media unión de la bomba no. Hecho esto, que colocamos la bomba, procedemos a conectar a lo que es eléctricamente, ¿sí? Y el siguiente paso es pasar la bomba de off a auto, que sería la posición en que ella va a estar trabajando siempre. Acá también te permite trabajar de manera manual. En el caso de que quieras hacer un arranque o quieran hacer un arranque manual, hay una trabilla que pueden quitar con un destornillador punta plana y le permite la opción de trabajar en manual, ¿sí? Aquí en la opción de manual la bomba no estaría trabajando con el sensor de flujo, sencillamente arrancaría al momento, ¿sí? Importante después de prueba con la bomba, colocarla en modo auto, porque la idea es que cuando en el domicilio abran un consumo, el equipo encienda. Antes de hacer lo que es el encendido de la bomba con la canilla, es importante que acá tenemos que pasar la bomba de off a auto, abrimos la canilla directamente de 2 a 3 minutos. La intención de esto es que la bomba purgue lo que es la instalación. Puede ser ciertas instalaciones que la instalación tarde en salir del aire, pero eso va a depender de cada domicilio, ¿okay? El promedio de 2 a 3 minutos. Ok, una vez abierto lo que es la cañería, como hicimos acá, para que encienda la bomba, tenemos que proceder a lo que es el purgado del equipo. Para esto usamos un destornillador punta pala y empezamos a aflojar el tornillo hasta que empieza a salir agua, directamente con el equipo encendido. Ya acá verificado, quiere decir que el equipo ya internamente tiene agua, o sea que la bomba ya está lubricada totalmente, ya no es necesario mantener esto abierto, ¿sí? Ajustamos, checamos para estar al tanto de alguna pérdida, ¿sí? Volvemos a abrir el consumo, el equipo enciende y apaga, y de esta manera ya la bomba está lista para lo que es su funcionamiento en un domicilio. Bueno, ya saben, cualquier consulta que tengan pueden buscar la información en nuestra página web o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias.